Presente. Viceno. Márquez. Márquez González. López. Huerto. Presente. Hoyos. Hernández Rentería. Hernández Martínez. Gómez. Presente. Gómez. Gómez Jan. Presente. Y lo sigue Guerra. Por acento. Gómez no tiene acento. Gómez Díaz. Gómez Contreras. Presente. Gómez Jan. Nada más es mi lista que sale pasada. ¿O no? Ahora yo creo que es algo como después de los otros dos. Y es por el acento. García. Presente. Gamboa. Presente. Flores. Presente. Chávez. Chavarría. Presente. Castro. Presente. Blake. Presente. Beltrán. Presente. Bastida. Presente. Amezcua. Presente. Álvarez. Presente. Álvarez. Aguilar Rodríguez. Aguilar Hernández. Acevedo. Presente. Aquí una semana. Pero nuevamente bueno, aquí nos quedamos en la clase pasada, ¿verdad? Indicaciones para la gasometría. Y bueno, les estaba comentando que principalmente gasometría la vamos a medir la mayoría de los pacientes. Son pacientes internados, son pacientes que tienen una cuestión respiratoria o que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Lo que el médico quiere saber es su nivel de oxigenación, su equilibrio ácido-base y su respuesta a ventilación pulmonar. O sea, la capacidad de introducir o eliminar aire de los pulmones. ¿Okay? Para las gasometrías jóvenes, lo ideal, les digo ideal, Paula, ¿estos son paquetitos de inmuno? Sí. ¿Okay? ¿Van a ser anticuerpos? ¿O no? Se supone. ¿Se supone? Inmunización. Inmunizaciones. Aunque ya ahorita utilizan conejos, pero ya las nuevas técnicas casi no utilizan Salen en animales, gorra ya para son Navidad. reactores biológicos. De hecho, en Tecate hay una empresa muy grande, Scanty Bodies, no sé si la conocen ahorita. Es una empresa muy grande que hace anticuerpos. Se llama Scanty Bodies. Está en Tecate y ahí tienen reactores que son como caldos grandes de cultivo. O sea, tú puedes cultivar linfocitos B que están expuestos a algún antígeno y pues cultivas la célula y te está produciendo anticuerpos sin necesidad ya de hacerlo directamente con el animal. Ya por ingeniería genética o algo, tú puedes hacer una célula expresa algún tipo de proteínas que al final son anticuerpos. Hay varias técnicas, ¿no? Con animales es una de ellas, pero ya hay otras donde nos podemos hablar de. Hay que ver ahí. Hacer anticuerpos no es sencillo. Ok. Bueno, entonces, para la toma de muestra, preferentemente que sea sangre arterial, porque es la que nos va a dar mayor respuesta clínica o mayor información clínica y diagnóstica para el paciente. Porque una de las cosas que el médico quiere ver es cuánto oxígeno están recibiendo los tejidos. Y para eso yo ocupo sangre arterial. ¿Lo puedo hacer en sangre venosa? Sí, también se puede hacer en sangre venosa. Simple y sencillamente, pues la oxigenación no va a ser un parámetro muy claro en sangre venosa. Porque acuérdense que la sangre venosa trae oxígeno, pero pues es el oxígeno que sobró de los tejidos. Entonces,
¿en qué tipo de paciente no dirías, bueno, pues voy a tener que hacer una gasometría venosa? ¿En qué tipo de paciente? ¿Qué tendré que ver? A todos los pacientes les podremos sacar sangre arterial. ¿Alguien ha visto que saquen sangre arterial? ¿Les ha tocado? Aquí obviamente no lo vamos a hacer. En las privadas, antes sangre venosa, no es sangre arterial. Es más a nivel hospitalario. ¿Ok? Al menos es donde yo lo he visto. Ahorita vemos las zonas de donde se puede extraer. Recuerden que hay menos arterias que venas en el cuerpo. Hay más venas, más retornos venosos. Y tenemos menos arterias. Entonces, si tú vas a sacar sangre arterial, cuidado de no dañar esa arteria. Porque puedes dejar sin mano al paciente. ¿Ok? Entonces, es una técnica más delicada. Las arterias en el cuerpo van más profundas, no las vemos. No es como que, mira, aquí no había arteria de la mano. No, todo lo que tú alcanzas a ver en superficie son venas. Las venas son superficiales y las arterias son más profundas. Tiene lógica, ¿no? Anatómicamente el cuerpo las está protegiendo más, para dejarlas más expuestas. Yo ahorita les digo nada más una técnica muy general, por ejemplo, cuando tomas sangre arterial en la muñeca. ¿Okay? Se puede también hacer en sangre capilar, en sangre venosa la gasometría, dependerá tu tipo de paciente. ¿Qué tal si es un neonato? O un recién nacido, un prematuro, ¿sí me explico? Como que darle a la arteria, son unas cositas bien chiquitas. O pacientes que tengan algún tipo de complicación venosa y en ciertas condiciones. Ya determinará el médico si sangre venosa es acorde a ese tipo de paciente. ¿Okay? Es doloroso, sí, porque va más profundo en el cuerpo, o sea, hay que introducir más la aguja de la jeringa, y como duele, pues puede provocar hiperventilación en el paciente. ¿Se acuerdan que les dije que el dolor genera hiperventilación? Si mi paciente empieza a hiperventilar, ¿eso es bueno para su gasometría? ¿Qué me puede cambiar en la gasometría si el paciente comienza a hiperventilar? De gases de CO2. ¿Ok? Entonces, si tu paciente lo ves hiperventilando, pues hay que tranquilizarlo primero. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Se puede utilizar un anestésico local? Sí, y el ejemplo más es lidocaína. No sé si ya lo han escuchado. Es un anestésico local muy utilizado. ¿Les han sacado una muela? Sí. Si te sacaron una muela, te pusieron anestésico a la encía, abajo. Lo más probable es que utilizaron lidocaína. ¿Ok? Es un bloqueador. Esto no es clase de farmacología clínica, pues soy farmacóloga y no lo puedo evitar. Lidocaína bloquea canales de sodio. ¿Y qué ocupo para un impulso eléctrico? Sodio y potasio. Si bloqueas el canal de sodio que va a iniciar el impulso eléctrico, ¿hay impulso eléctrico? No. Y el dolor es un impulso eléctrico. Está doliendo porque estás estimulando la fibra nerviosa, que genera un impulso eléctrico que va al cerebro y eso se transfiere en dolor. Pero pues si yo bloqueo el canal de sodio que genera el impulso eléctrico, pues no siempre es dolor. ¿Okay? La fibra nerviosa puede estar estimulada, pues si lo estás picando, pero pues no hay potencial de acción. ¿Okay? Entonces nomás les comento, es un mecanismo de anestésicos. Muchos de ellos bloquean canales de sodio para que no se genere el potencial de acción. ¿Ok? ¿Cuáles se va a utilizar un anticoagulante? Sí. El que se utiliza es heparina de litio. Hay heparina de sodio, por eso le ponemos la sal que no se elimina. Y preferentemente que esté balanceada con calcio. ¿Qué significa eso? Se alcanza a ver muy chiquito, ¿verdad? Pero lo que sucede con la heparina de litio es que puede quelar calcio ligeramente. ¿Se acuerdan cuál era el mecanismo de acción del citrato de sodio y el EDTA? Quelaba calcio, ¿no? Secuestraba calcio, y al no haber calcio no hay coagulación. Ocupamos calcio para la formación. ¿Okay? La heparina no es muy
sea calcio. ¿Ok? Y se acuerdan que en las gasometrías medimos también electrolitos y entre ellos calcio. Entonces, para tener un mejor valor, un mejor parámetro de calcio, la balanceamos. Y eso significa que va a tener otros elementos. Aquí no se alcanza a ver. Que va a estar balanceada la heparina de litio para que no se le una calcio. Y así el parámetro de calcio va a ser más estable. Una heparina de litio que va a tener ahí moléculas de calcio. No es una molécula de calcio. El ion calcio unido para que deje el calcio libre de tu sangre y tengas un mejor parámetro al medir calcio. ¿Ok? De hecho, este es un ejemplo, es una casa comercial, igual les puse BDR, no tenemos promoción, hay un montón, escojan la que más les convenga el precio de plástico estéril, precargada con heparina de litio liofilizada. ¿Alguien sabe qué significa que algo esté liofilizado? La palabra liofilizado. Liofilización. Liofilizado, hay un equipo que lo que te va a hacer es que es como un polvito muy fino. ¿Sí? Cuando vean algo liofilizado, es un polvito muy fino. La heparina de litio puede venir líquida, ¿ok? Pero en este caso, en las jeringas o las ideales no es líquida, está liofilizada, está como un polvito muy finito pegado a la pared o a la cámara de la jeringa, ¿ok? Y lo te dice balanceada, liofilizada balanceada, significa que la balancearon con calcio para que el parámetro de calcio de mi muestra dé más exacto. ¿Ok? Se los comento porque ustedes dicen, pues, ¿por qué esta jeringa sale más cara que la otra? Si las dos son para gasometría. Estudia tus insumos. ¿Está balanceada o no está balanceada? ¿Está liofilizado o no está liofilizado? ¿Viene líquido? O sea, hay muchos, así como hay muchos jugos y vasos de diferente tamaño, también insumos en laboratorio clínico. ¿Ok? Eso es lo ideal, heparina de litio balanceada, liofilizada, ¿no? Por eso dice que está en spray, o sea, el polvo está como esparcido durante la jeringa. Generalmente, y dependiendo de tu gasómetro, te van a pedir desde 1 mililitro hasta 3 mililitros de sangre total. Esos son más o menos los volúmenes que manejan los gasómetros. Ya dependerá de marca y tipo que se tenga en el hospital. El volumen de muestra, haciendo más un ejemplo de algunas jeringas, son jeringas especiales. Otra pregunta, ¿puedo utilizar otra jeringa y ponerle heparina de litio y hacer mi gasometría? No es lo ideal, pero sí se puede, y sí lo he visto que lo hacen en los hospitales. Entonces tú puedes tener una jeringa de 3 mililitros, un frasco de heparina de litio, ¿okay? Y ya las que antes lo hacen las enfermeras. Nada más, ojo, hay que hacer el cálculo de cuántas unidades de heparina ocupas para tu volumen total de sangre que vas a obtener. Y puedes cargar tu jeringa. También se puede hacer eso. Obviamente eso es más barato que estar comprando jeringas especiales de gasometría. Pero sí lo hacen. Y la otra cosa, que las jeringas de gasometría son distintas a las otras jeringas que utilizamos para medicamentos o toma de muestra, es que el plástico del cual está hecho no es igual al plástico o al polímero de las jeringas comunes que ustedes conocen, que compran en la farmacia. ¿Okay? El plástico de las jeringas de gasometría es de alta densidad, de hecho aquí dice, ¿no? Alta densidad. ¿Y eso qué significa? ¿Qué vamos a medir? Gases, ¿no? Oxígeno y CO2. Son moléculas muy pequeñas. ¿Podrán atravesar un plástico? ¿Un polímero? Sí. ¿Ok? Entonces, si tu jeringa o tu plástico tu polímero que viene de tu plástico es de baja densidad o una densidad más menor, pues hay gases que los gases pueden transferirse fuera y dentro de tu cuerpo, de tu jeringa. Porque un gas es una molécula muy chiquita. En el caso de las jeringas de gasometría vienen de alta densidad para evitar que los gases ambientales entren al cuerpo de la jeringa o viceversa. Los gases que están en tu sangre salgan del cuerpo de la jeringa, o sea, que se puedan filtrar fácilmente. Porque CO2 y oxígeno es
son moléculas muy pequeñas que pueden atravesarse. Muy bien, pues ya tomamos nuestra jeringa, les digo cuántas unidades de heparina por mililitro, puedes también cargarlas, no hay problema. Y pues vas a sacar tu toma de muestra, ¿no? Hay 3 zonas principales, ahorita se los menciono. Vas a tener tus jeringas cargadas con sangre total, así como sangre total se va a hacer la gasometría. No vamos a hacer nada que separar nada. ¿Okay? ¿Qué consideraciones hay que tener una vez que se toma la muestra? Eliminar todas las burbujas de aire o que no tengan burbujas de aire de esas jeringas. ¿Qué pasa si tiene burbuja de aire la jeringa? De hecho, aquí se alcanza a ver todo. Vas a medir gases. Si es una burbuja, ¿de dónde viene esa burbuja? Del ambiente. Si tú se meten a la jeringa o al cuerpo de la jeringa, pues estás midiendo gases también ambientales. Y eso altera tu parámetro de gasometría. Entonces, de hecho, es un criterio de rechazo a la hora del análisis que las jeringas vengan con burbujas. ¿Ok? Y por eso también tienen tapones herméticos. Una vez que extraes la muestra, tú no quieres que gases ambientales por ningún motivo entren a tu jeringa. O sea, hay que tapar. Y por esa razón también no se utiliza un sistema vacío. Los famosos vacuum-timer que ustedes usan para la toma. ¿Se llena completamente el tubo? No, se queda como un espacio arriba. Y son tapones que pues, no son 100% herméticos contra el ambiente. Entonces un sistema vacío o un tubo de ese tipo no se utilizan para las gasometrías porque hay mayor contacto con los gases ambientales. ¿Sale? Entonces por eso se utilizan jeringas para ese tipo de análisis. Puedes aislar más fácil la muestra del ambiente. ¿Ok? Que lo que digo, condiciones anaeróbicas 100%. Ahora, una vez que se extrae la muestra, ¿cuánto tiempo tengo para analizar esa muestra? La guía internacional dice que tienes menos de 15 minutos. O sea, corre el gasómetro. ¿Sí? Se extrae la muestra, de hecho tienes que tomar el tiempo que extrajiste la muestra. Y la mandas al gasómetro. ¿Ok? ¿Por qué tengo poco tiempo para analizar la muestra? ¿Qué se empieza a consumir de tu tubo que vas a medir? El oxígeno. Conforme pasan los minutos, esas células estresadas van a estar consumiendo el oxígeno. Y es lo que yo voy a medir. Consumen oxígeno y van a formar más CO2. Entonces, por eso se deben de medir lo antes posible, 15 minutos. Y dices, oye maestra, pero me toca tomar muestra en el piso 8 y el gasómetro está hasta el piso 1. Simplemente hay que, y hay 2 elevadores. ¿Qué hacemos? En ese caso se tiene que refrigerar o transportar en frío. Mantener las muestras, si es más de 15 minutos, mantenerlas a 4 grados centígrados. Cuando estás en el hospital, luego te vienen los residentes como con unas hieleritas y ahí adentro van a venir las jeringas bien paraditas. ¿Ok? Porque igual a lo mejor entras a cuidados intensivos y pues, necesito hacer 5 gasometrías, ¿no? Le tomo a un paciente y luego le tomo muestra a otro paciente, no solo que tengas 5 tomadores de muestra. Pero si tú eres el único en piso, pues le vas a tomar primero y vas a tardar más de 15 minutos si tienes 5 pacientes. ¿Ok? Entonces tienes que tener tu hielerita, tomas tu muestra, la pones un tapón hermético y la pones en su hielerita. Vas con el siguiente paciente. ¿Ok? En lo que te trasladas a... Muchos de los gasómetros están en urgencias o están cerca de cuidados intensivos, que es donde principalmente se toman ese tipo de muestras. ¿Sabes? Y bueno, si están en hielo, pues tampoco que jeringa esté directamente pegando con el hielo, sino que sea un ambiente de refrigeración. El refrigerador o alimento no está pegado al hielo, sino que se siente. Entonces están paradas como en medio de la hielera con hielo o hay unos geles, ándale, que utilizan. ¿Okay? Y bueno, si se toma la muestra, tienes que documentar del paciente FIO2, ahorita les digo qué es eso.
está recibiendo qué cantidad de porcentaje de oxígeno suplementado estás recibiendo y la temperatura corporal. ¿Ok? Eso también es importante porque hay unos parámetros que me van a pedir esos datos si hay que meterlos ahí. ¿Sabes? ¿Qué zonas se utiliza para la toma de muestra arterial? Principalmente esas tres en ese orden. Radial, que esa es en la mano, jóvenes, como se ve aquí. La mano se nutre, tiene dos arterias nada más para nutrir la mano. ¿Ok? La radial y la cubital. La radial es la arteria que va hacia el lado del pulgar. Tienes dos. ¿Okay? Generalmente es la arteria que también utilizamos para medir el pulso. ¿Ya se calcularon su pulso? Pues pueden ustedes. Muchos lo hacen acá. Pero también lo podemos hacer en la muñeca. ¿Ok? Y si tú sientes el pulso de tu muñeca, pues esa es esta arteria, ¿no? ¿Y cómo le doy, maestra? Hay una técnica, no es laboratorio ni. Pero vas a tener el hueso, está aquí, y luego va a haber un huequito y luego vas a ver un tendón. De hecho, si te pones justo en medio de la muñeca, a mí esto se me botan los tendones. ¿Ok? Entre el tendón y el hueso va a haber un hueco, y en ese huequito, si lo aprietas, ahí vas a, tarde o temprano vas a ver tu pulso. Ustedes se pueden medir su pulso. Esa es la arteria que le tengo que dar. Ojo, como las arterias van más profundas, no las vemos. No es como una venopunción donde ahí veo la venota, ¿no? O sea, si no le doy es porque de tiro tengo un pulso maraquero, no sé. Hay unas venas que no se ven, entonces eso es diferente, ¿no? Pero las arterias no las vas a ver. Entonces la técnica para encontrar la arteria es más bien la tienes que sentir. Una vez que sientas el pulso o sientas la arteria, ya es cuestión de práctica y experiencia, determinas qué tan gruesa, qué tan profunda está, y en base a la técnica, pues ves en qué zona le vas a introducir el biselito de la aguja de la caída. ¿Ok? La de la muñeca no está tan complicado, donde sí se me hace más complicado es en el brazo o en la pierna. Porque la primera vez que ven una extracción arterial braquial, que es la 2, la primera vez que yo la vi dije, le va a atravesar el brazo. ¿Ok? Y curiosamente también hay menos funciones que por mala experiencia además le dan a la arteria y empieza la vena. Pero bueno, esas son las zonas, ¿no? La radial es la más accesible. La braquial es la que es aquí, la que nutre el brazo y luego se divide en radial y cubital. De hecho, la braquial es la que viene aquí en el brazo y se divide en radial y cubital, que son las dos que nutren la mano. ¿Ok? ¿Y qué tal si tengo un paciente que no tiene brazos? Puede ser, ¿no? ¿Y de dónde voy a sacar la sangre arterial? Pues ahí nos vamos a otros. Está la femoral. Esta la he visto en un paciente joven, a carne viva y a todo. La femoral. No sé si les comenté a ustedes. Pero fue una cirugía de cáncer de ovario. Le sacaron a la paciente un tumor de ovario como esto. Entonces los ovarios pues están en la parte abdominal y lo que hacen es que les quitan el tumor, en este caso la paciente le quitaron todo, tumor, matriz, cervix. ¿Okay? Pero aparte los oncólogos o los cirujanos oncólogos lo que hacen es que también quitan alrededor del tumor por si ya hay algo de grado de metástasis y quitan ganglios. ¿Okay? ¿Por qué quitan ganglios? Porque es de los primeros lugares que las células cancerosas generan metástasis. Entonces, tienen que, ya ni me acuerdo el número, que me dijeron, que no me acuerdo, no sé, tienen que quitar 20 ganglios, un número de ganglios. El patólogo los analiza y determina si en esos ganglios ya ven células tumorales. Si en los ganglios ya están viendo células tumorales, significa que ese cáncer ya está migrando. ¿Ok? Ya no nomás está en el ovario, ya también está en los ganglios.
Cuando es cáncer de mama, les quitamos a las mujeres ganglios aquí alrededor de la axila. Y eso es importante para el tratamiento, porque si en esos ganglios ya encuentran células tumorales, con la pura cirugía ya me quedo confiada de que el paciente ya se le quitó su cáncer. No, a lo mejor le van a hacer quimio o le van a hacer radios, le van a hacer más tratamientos. Entonces, es más o menos es cómo se va guiando en cuántas radios le doy, cuántas le doy quimio, cuántos ciclos de quimio, etc. Y bueno, eso que tiene que ver con la arteria femoral, pues en la mujer, acá están los ovarios, esta arteria va subiendo hasta el abdomen y pues la levantan para quitarle ganglios alrededor. De hecho, me acuerdo que el cirujano me comentó, me dice, si le doy esta arteria, porque la hacen con un electrocauterio, que es como un lapicito con electricidad, no se han visto, muy raras, bueno, no me tocó casi. Si le doy esta arteria, le dejo sin pierna al paciente, ¿ok? Y alrededor, como hay un acúmulo de ganglios, es como si estuvieran pelando una pera, una manzana, le estás quitando la piel alrededor y de ahí extraes ese tejido que son ganglios, con mucho cuidado de no darle a la arteria, ¿okay? Y generalmente las arterias en el cuerpo son blancas, se ven blancas, no se ven rojas. Las ponen rojas para distinguirlas en los dibujitos bonitos, pero en el cuerpo se ven blancas, ¿okay? Bueno, esas son las tres partes. Nada más les comento, si en dado caso se hace una toma de muestra en la arteria radial, desde la muñeca, hay que hacer una prueba que se llama prueba de Allen. Eso nada más es más igual de lo mismo, nuevamente. La arteria radial y la arteria cubital, que también se llama ulnar, es lo mismo. Okay. Este es el tendón que les digo que uno busca para buscar el hueco y dar ahí la toma de la muestra. Y en el caso de la mano, hay una prueba que tienes que hacer previo a la extracción. Tenemos dos arterias, ¿sí? Pero hay pacientes que pueden tener una condición donde la arteria 1, arteria 2, ¿sale? Pero puede haber un paciente donde la arteria 2, esta no le voy a sacar sangre, esté tapada, no funciona, tengo una condición. Hay gente que tiene cuestiones de los vasos sanguíneos. ¿Qué es la prueba de Allen? La prueba de Allen es verificar que la arteria 2, la que no vas a sacar sangre, sea óptima y esté en buenas condiciones para irrigar la mano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como yo voy a sacar sangre aquí en la arteria radial, ¿qué tal si hay una complicación? ¿Qué tal si se tapa esa arteria? XYZ. ¿Qué pasa si tienes una complicación en la arteria radial y por alguna razón se empieza a tapar esa arteria y esa arteria ya no puede nutrir de sangre la mano? ¿Qué le va a pasar a ese paciente? ¿Qué le va a ocupar con la mano? Tú tienes dos arterias, arteria radial, arteria cubital, también se llama ulnar. No me gusta el nombre ulnar, casi no se usa. Entonces tú vas a sacar sangre de esta, la que está al lado de ella. Si por alguna razón esta arteria se daña en el proceso de extracción, quieras, pues tengo esta irrigación colateral, o sea, irrigación de al lado, que me va a seguir nutriendo la mano. ¿Sí? Entonces no dejo sin mano al paciente. ¿Cómo determino eso? Que esta arteria esté funcionando al 100. Para eso se hace la prueba de Allen. Igual se los paso por ahí. Hay un video en YouTube donde sale la toma de muestra. Pero lo que vas a hacer con la otra persona, vas a colapsar ambas arterias. O sea, agarra la mano, o alguien que lo va a hacer, aprieta ambas arterias. Si tú aprietas todo el brazo, ¿qué te va a pasar en la mano si dejas que le llegue sangre? ¿De qué color se te va a poner? Blanca. Blanca. Porque pues estoy colapsando las dos arterias que la están irrigando. Que eso es lo que más o menos, no creo que se alcance muy bien, pero se ve aquí, ¿no? Después de lo que es un minuto, sueltas la arteria ulnar, o sea, la que no le vas a tomar muestra. ¿Y qué debería suceder si esta arteria funciona bien? ¿Qué pasaría con el color de la mano? Cambia rojo. Regresaría a su color rojizo. ¿Ok? Porque en sus manos tienen un color rojizo porque están irrigadas. Entonces significa que estamos bien, continuamos con el proceso. Pero puede ser que un paciente cuando suelte
se comienza a irrigar adecuadamente, se siga blanca. O una zona aquí a veces se pone rojo aquí y acá todo blanco. Eso significa que no tiene buena irrigación colateral. Entonces ahí sí no puedes hacer ahí la toma de la muestra, mejor vete por alguna otra o checa la otra mano. ¿Sabes? Es una maniobra que tienes que hacer para lograr la irrigación de la mano. ¿Dudas hasta aquí, Juanes? ¿No? Ok. Y bueno, ya una vez generalmente las tomas de gasometría las hacen las enfermeras. Como clínicos hay unos que sí suben al piso en el hospital. A los médicos residentes. Ya para el análisis, pues no se aceptan muestras coaguladas. Esto te va a tapar el equipo y aparte de hablar de un manejo de la muestra. Muestras con aire también se rechazan. Muestras mal identificadas, que no tenga toma fuera de la toma de la muestra, que no tenga parámetros de temperatura corporal o de PO2, ahorita de princesa. Que la jeringa no esté con heparina o que esté mal heparinizada. ¿Qué significa? Cuando les dije, hay muchos hospitales donde ellos cargan sus jeringas con heparina líquida, pero hay que cargarlas con la cantidad adecuada, porque si no haces el cálculo correcto en base a tu volumen total, no sé, cargas heparina líquida, además estás diluyendo tu muestra. ¿Sí? O sea, ese líquido va a formar parte de tus 3 o 1 mililitro total de tu muestra. Vas a tomar cierta cantidad de líquido de heparina y ese líquido tiene un volumen. Entonces realmente no vas a sacar exactamente 3 mililitros de sangre. Vas a sacar 2.9 de sangre y 0.1 que ya venía en volumen de heparina. Pero bueno, hay un cálculo para tratar de reducir lo menos posible ese error. Entonces hay que hacerlo adecuadamente para no diluir la muestra con tu anticoagulante líquido, cuando son heparinas líquidas. Por eso lo ideal es que venga en polvo liofilizado, así la heparina líquida no te quita volumen total de tu muestra. Son 3 mililitros de sangre lo que tengo ahí. No 3 menos el volumen de heparina que le puse. Y también si hay una demora en el análisis, ya sabemos que pues más de 15 minutos sin refrigeración ya empieza a tener valores alterados de gasometría de esa muestra. Si vas a tardar más tiempo, pues llévalas a refrigerar. Prepara primero tu hielera con el refrigerador. ¿Dale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué me mide una gasometría? Y vamos a ver así muy general. Esta es una tabla de INER. Ya está viejita, pero los parámetros no varían mucho. INER es un hospital y es por sus siglas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No sé si lo han escuchado, se abrevia INER. A lo mejor ahora en COVID, no sé si noticias, el INER o el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es un hospital, un instituto nacional, y solamente tratan enfermedades respiratorias, o sea, pacientes que tengan esas condiciones. ¿Okay? Hay Instituto Nacional de Cancerología, o sea, solamente es un hospital enorme que solamente ve pacientes con cáncer. Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Psiquiatría también. Esos están en la Ciudad de México. Ven pacientes con esas especialidades en particular y también hacen investigaciones. De hecho, si en una ciudad han visto esos casos raros que hasta los reportan en journals, ¿no? De paciente que tenía esta condición bien rara y entonces ese tipo de pacientes los mandan a los institutos nacionales. Si fue un caso muy raro, muy particular, ese puede ser un criterio de poderlos admitir a estos hospitales. ¿Verdad? Tienen sus estándares muy altos, no admiten a cualquier paciente. Por ejemplo, sé que en el Instituto Nacional de Cancerología, si el paciente ya viene operado y es una segunda remisión de cáncer, puede que lo rechacen.
sí, pero es un cáncer. O sea, su cáncer lo operaron, pero su cáncer todavía no continuó, no se le quitó, ¿no? Pero como tienen estándares muy altos y no saben dónde lo operaron, ni cómo lo trataron, ni qué le quitaron, a veces los canalizan a otros hospitales más pequeños, ¿no? Bueno, ¿qué mide una gasometría? Vamos a medir los oxigenación, que viene por, ahorita les digo cómo medimos oxigenación. Igual ustedes ya han escuchado. El balance de ácido-base, que eso me lo va a dar el CO2 y el bicarbonato. Medimos lactato, también mide. Porque los pacientes con hipoxia, ¿cómo van a tener el lactato? ¿Alto o bajo? El paciente con hipoxia, ¿cómo estará su lactato? Alto. Acuérdense, ácido láctico, glucólisis anaeróbica, forma lactato. Glucólisis anaeróbica, ausencia de oxígeno. Entonces, un paciente con hipoxia va a tener más activada su glucólisis anaeróbica, va a formar más lactato. Por eso se mide en la gasometría. Hemoglobina, porque tiene que ver con el transporte de oxígeno y oxigenación a los tejidos. Eso también tiene más. Y va de la mano con electrolitos. Aquí les menciono unos parámetros generales, no me voy a meter mucho en ellos a detalle. Nada más lo único que les quiero decir, que al menos los parámetros, varios de ellos va a depender si el paciente, su ambiente es a nivel del mar o es en altas, en las ciudades agrarias. ¿Okay? De hecho, ustedes aquí lo pueden ver, ya se los han dicho. La hemoglobina a nivel del mar tenemos menor cantidad que hemoglobina en ciudades del mayor. Alto. Ese es un parámetro de compensación del cuerpo. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la interpretación? ¿Qué es lo primero que vamos a medir en una gasometría? Pues lo primero que vamos a medir o vamos a valorar es el nivel de oxigenación del paciente. ¿Ok? Esto para detectar si un paciente está en hipoxia. ¿Sí? Hay dos parámetros en la gasometría que me van a decir el nivel de oxigenación del paciente. Y va de la siguiente forma. El oxígeno, ¿cómo se transporta en la sangre? Ajá, uno se va a transportar unido a la hemoglobina. Y dos. Nada más. Todo el oxígeno que entra, todos son de la hemoglobina. La mayoría sí. ¿Ok? También puede estar una cantidad muy pequeña, ahorita lo vamos a hacer, disuelto en plasma. El oxígeno y el agua no se llevan por eso. Pero el oxígeno que respiramos entra a sangre, la mayoría de ese oxígeno se va a unir a la hemoglobina, pero no todo. ¿Okay? Una cantidad de ese oxígeno va a estar disuelto en plasma. Entonces, si yo quiero ver la oxigenación de un paciente, yo necesito medir estas dos formas en que el oxígeno se transporta. ¿Okay? La primera, que es me va a medir la presión parcial de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno disuelto en plasma. Me está midiendo esta forma en la que se transporta el oxígeno. ¿Okay? Y como está disuelto en plasma, pues estoy hablando de presión. ¿Cuánta presión de oxígeno tiene el plasma? ¿Okay? Cantidad de oxígeno. ¿Sí? Lo normal anda entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Y estoy midiendo el oxígeno disuelto. Entonces, obviamente, estoy midiendo la presión de oxígeno en plasma. Y las presiones, pues, se miden en varias unidades, entre ellas milímetros de mercurio es lo que más se utiliza en la clínica. ¿Okay? Entonces, estoy midiendo eso. Que ya tengo el parámetro de este oxígeno. ¿Okay? El otro, que es el que viene acá abajo, que es el B, me va a hablar de saturación de oxígeno. ¿Okay? Pero este parámetro, como dice ahí, porcentaje de hemoglobina que se une al oxígeno. Ese me va a medir mido el oxígeno que se transporta unido a la
hemoglobina, que es la mayoría del oxígeno en sangre. Sí, la mayoría se transporta unida a la hemoglobina. Entonces, saturación de oxígeno. ¿Qué significa la palabra saturación, Juan? La palabra saturación. Que lo más que es algo que pueda captar. Está saturado. El salón está saturado porque no tengo más mesabancos y todo el mundo está sentado. Entonces, lo más que se pueda captar, y en este caso, como es el unido a la hemoglobina, me va a hablar cuánto oxígeno está unido a la hemoglobina. ¿Cuánto es lo más que está saturada la hemoglobina? Y viene en porcentaje. Si yo digo que la hemoglobina está saturada al 100%, ¿qué significa? Que toda la hemoglobina de sangre, de todos tus eritrocitos, están unidos al oxígeno. Si digo una saturación del 100%, todas tus hemoglobinas de esa sangre arterial están unidas al oxígeno. ¿Ok? Entonces, saturación al 100%. Aquí tengo un ejemplo. Se ve medio raro, pero aquí están las hemoglobinas, ¿no? Es un ejemplo. Tengo 4 hemoglobinas. Cada hemoglobina se le pueden unir 4 moléculas de oxígeno. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 hemoglobinas. Y si se fijan, todas las hemoglobinas tienen 4 sitios de oxígeno y todos sus sitios están unidos al oxígeno. Entonces está 100% saturado. Si eso fuera la sangre de un paciente, pues sería saturación de oxígeno al 100%. ¿Okay? En el caso veo acá, tengo las mismas 4 hemoglobinas, pero solo 3 de los 4 sitios están unidos al oxígeno. ¿Qué porcentaje de saturación tiene? ¿75%? ¿Sí? Si cada esto es un cuarto, entre 3 cuartos, 3 cuartos, 3 de los 4 sitios que serían 75%, 25, 25, 25, 25, y todas están igual. Entonces este paciente está saturado al 75% de su hemoglobina, todavía hay chance de más. ¿Okay? Y el caso C, que este sí ya es un paciente que está a punto de irse más para allá, de solo la mitad de los sitios de oxígeno están unidos, significa que está saturada al 50%. ¿Ok? Entonces, ojo con la interpretación. Esto significa saturación de oxígeno. Lo normal en una sangre arterial es del 95 al 100% saturada. Todas tus hemoglobinas se pueden saturar en sangre arterial. No sé si cuando fue COVID, ojalá no hayan pasado por una situación mayor. Yo creo que todos tuvimos o un familiar, un conocido que tuvo una situación. No sé si escuchaban que es que tiene hipoxia. ¿Qué porcentaje de oxígeno tenía? Pues que 90. No sé si llegaron a escuchar los porcentajes que tenían conocidos o familiares o noticias. ¿Ok? Ya era un grado de hipoxia que estaba teniendo el paciente. Y el médico decía, con que me llegue a 95, ya con esto estamos estabilizando. Sí, porque es el valor más pequeño, 95%. Todo lo que es más abajo de eso, ya hay un grado de hipoxia. Y era cuando a los pacientes que les daban suplementación de oxígeno. ¿Saben? ¿Y por qué en una infección pulmonar se satura menos el oxígeno? ¿Qué está pasando fisiológicamente? ¿Por qué no hay tanto oxígeno en sangre arterial? ¿Qué provoca una infección? El líquido o el proceso inflamatorio. Se inflama el tejido. Igual se inflaman los pulmones. Y cuando se inflama un tejido, ¿qué pasa con ese tejido cuando se inflama? Se inflama un dedo, va a crecer el tejido, ¿no? Del proceso inflamatorio de que va desde... está llegando ninguno. O sea, no me decís, ¿no están viendo? Ahí está el conejo de testigo, ¿ok? Cuando hay una infección, ¿y para qué sirve la inflamación? ¿Es bueno?
hay que hacer que llegue a esa zona, jóvenes? Se te infectó el dedo, se inflama. ¿Qué ocupa que llegue ahí para que no se te, o sea, no te gangrene de la bacteria si la creciendo? Células, que ustedes están estudiando en el 1, ¿no? Glóbulos blancos, leucocitos, neutrófilos. ¿Atraviesan capilares? Una célula puede atravesar un capilar. Como tal, no. Esto ocupas inflamarlo. ¿Qué hace la inflamación? Hace los capilares más porosos. Y ahora sí, ¿dónde están tus células del sistema inmunológico? Muchos días están en sangre, ¿no? Y por eso te mandan citocinas, y las citocinas son como las alarmas de hey, vete para acá, leucocito, porque aquí hay un proceso inflamatorio, aquí hay una lesión, se inflama el tejido para que puedan llegar todo este ejército a la zona y van a atravesar estos capilares y estos tejidos. Si no hay inflamación, pues ¿de dónde mandas una célula, un leucocito? ¿Cómo lo atraviesa el capilar? ¿Ok? Entonces, ese es el fundamento de la inflamación. La inflamación sirve, pero pues todo tiene su cosa positiva y cosa negativa. Y usted no va a meter lo negativo, ustedes en ninguno también ya lo también. ¿Ok? Entonces, si eso sucede en el pulmón porque hay un proceso infeccioso o demás, pues también si acá está la sangre, acá está mi eritrocito, ¿no? Y aquí está mi oxígeno que va a entrar, ¿ok? Aquí está el alveolo. Eso parece. Tiene que atravesar esta distancia para llegar a la sangre y a unirse la hemoglobina y transportarse. Pero si se inflama, ¿qué le pasa a esta distancia? Crece, ¿no? Está inflamado el tejido. Y pues ahora el oxígeno no es una distancia. De hecho, el alveolo, ustedes ya lo vieron, es una capa bien delgadita de aire. Le va a costar más trabajo ese oxígeno. Se satura menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para poder compensar eso? Pues le pongo un ambiente más de oxígeno para que más oportunidad tenga de oxígeno. Esto es con respecto a oxigenación. ¿Queda claro? Muy sencillo de oxigenación. No me voy a detener mucho en eso, nada más que hay un parámetro y nada más se lo menciono porque en la toma de la muestra hay que ponerlo. Que tienes que poner cuántos el FiO2 F es de fracción y inspirada, o sea, inhalación. Y O2 es de oxígeno, la molécula de oxígeno. ¿Okay? Fracción que se inhala de oxígeno. Esa es la definición. ¿Cuánto oxígeno está inhalando tu paciente en fracción? Concentración o proporción de oxígeno en la mezcla del aire inspirado. Pero digo, FiO2, fracción que se inhala de oxígeno. ¿Ok? Si tu paciente está respirando el aire ambiental, pues nada más se lo menciono. En el ambiente, o sea, lo que estamos respirando nosotros, el ambiente tiene un 21% de oxígeno a nivel del mar. ¿Ok? Entonces, el FiO2 de un paciente que está con un aire ambiental es de 0.21, o sea, lo paso a fracción. 21% lo paso a fracción, es 0.21. ¿Sí? Entonces, si tu paciente ves que no está conectado a nada y está respirando aire, pues su FiO2 es 0.21. El aire ambiental, el oxígeno ambiental que está respirando. Pero si tu paciente está con cánulas nasales, si está con una máscara, hay que ir a ver cuánto le están suplementando de oxígeno y ese es el número que tengo que analizar. Por ejemplo, las cánulas nasales se han visto o las han puesto, no sé, más que se ponen aquí nada más los tubitos en la de las narices. Suplementa hasta un 28%. O sea, de 21% que estoy respirando, ahora estoy respirando 28% de oxígeno. Más
Y así, dependiendo de la máscara, que es toda completa aquí, puede subir hasta 40% de suplementación de oxígeno. ¿Vale? Y bueno, hay diferentes dispositivos. Eso es lo que hay que anotar. Si tu paciente lo ves que está con suplementación de oxígeno, pues hay que ver cuánta fracción de oxígeno está inhalando. ¿Vale? Y eso es para calcular otros parámetros que no me voy a meter en eso, eso ya es el otro de los. Dudas de oxigenación, ¿no? Bueno. Lo otro que medimos en la gasometría, medimos 4 cosas, digamos una. Lo otro que medimos en una gasometría es la ventilación pulmonar. El médico quiere saber cómo está su ventilación, su respiración, su ritmo respiratorio. ¿Okay? Acuérdense que la palabra ventilación, voy a ventilar el cuarto porque está todo encerrado. Quieres ver cuánto aire entra a ese cuarto. Vas a ventilarlo, voy a abrir ventanas para que entre más aire. Ventilación pulmonar, cuánto aire ambiental está entrando a los pulmones. ¿Okay? Se los comento porque luego saben qué es ventilación pulmonar y he tenido alumnos que me la dejan en clase. O sea, la palabra ventilación, ventilas el aula para entrar más aire, ventilas el pulmón para entrar más aire. Y bueno, para medir ventilación pulmonar, lo que vamos a analizar es la presión de CO2. ¿Por qué? Porque ya vimos, la ventilación, o sea, inhalar y exhalar, me va a alterar el CO2 en sangre. Si hiperventila o hipoventila. ¿Okay? Entonces, si el CO2 está muy alto o la presión de CO2 está muy alto, mi paciente está hipoventilando, o sea, sus pulmones no se están ventilando bien porque está reteniendo el CO2 en el cuerpo. ¿Okay? Si el CO2 está bajo, ahora el paciente está hiperventilando de más. ¿Ok? Está eliminando el CO2. Y esto es importante porque aunque no estoy midiendo oxigenación, sabemos que esto a la par va con oxigenación. ¿Sí? Que tanto ventilas, pues sí, que tanto CO2 se elimina, pero también va de la mano con que tanto oxígeno está entrando. Entonces también es un parámetro que le ayuda al médico. A lo mejor su hipoxia es porque está hipoventilando. Y hay que determinar. ¿Vale? Y bueno, ahí nada más hipocapnia es CO2 bajo, hipercapnia CO2 alto. Términos clínicos. ¿Sí queda claro la ventilación y por qué CO2? Entonces ya veo oxigenación, ventilación pulmonar, para ver si su hipoxia porque está hipoventilando. Y el otro que me interesa saber es el equilibrio ácido-base. Para ver el equilibrio ácido-base, pues yo, esto ya lo vimos, ya se los comenté, me voy a enfocar en bicarbonato y CO2. Okay. Para evaluar si el paciente tiene acidosis o alcalosis. Y ya vimos, si es respiratoria, es por CO2, si es metabólica, la alteración principal primaria va a ser por bicarbonato. Ahora aquí les pongo una tablita nada más para que los casos clínicos o los exámenes no pongan pH de 9 o cosas así que pH de 5, 0, me ponen cosas que eso sí es compatible con él. Ya les estaba comentando, ¿no? Ya pH menores a 7, inclusive ya 8 es mucho, pH arriba de 7.8, ese paciente se está jugando la vida. O está en coma, literal, o ya no está con nosotros. Okay. Las son las únicas dos opciones que hay. Porque ya son pHs no compatibles, o sea, ya no es compatible con la vida. Por eso el cuerpo decidió tener 2 órganos para el pH, pulmón y riñón. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, oxigenación.
está compensado. Está compensando, este es un trastorno ácido-básico. ¿Qué quiere decir eso? Con la gasometría los médicos también pueden calcular, es un cálculo que se hace, no me meto a detalle con el cálculo. Pero tú con los parámetros de la gasometría, el médico puede decir, mi paciente está compensado. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si un paciente le falla el pulmón no puede responder. Sabemos que es un órgano que participa en el equilibrio ácido-base con CO2. Pero si el pulmón está fallando, ¿quién va a responder? El riñón. ¿Sí? O tienes un paciente con insuficiencia renal y el riñón está fallando, ¿quién va a responder? El pulmón. ¿Ok? ¿Cómo va? Eso es la compensación. Y ojo, la respuesta del pulmón o la respuesta del riñón puede ser un nivel tan bien desarrollado que mi paciente puede mantener, ojo, pH en 7.4, pH normal, pero tiene un trastorno ácido-base. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Cómo que si tiene un pH normal tiene un desequilibrio ácido-base? Sí, porque vas a ver CO2 o bicarbonato alterado. Pero el pH normal, porque está compensado. Pero ojo, eso no significa que no tenga un desequilibrio ácido-base. ¿Sale? Por ejemplo, y no les pongo acidosis metabólica. Aquí esta es la causa. Por ejemplo, tu paciente tiene falla renal. Si el riñón no funciona, no elimina hidrógenos y no produce bicarbonato, mi paciente le da acidosis metabólica. Baja bicarbonato porque no lo produce y aparte la acidosis lo está consumiendo. ¿Quién va a compensar que el riñón no funcione? Cambio compensador. El pulmón. ¿Y qué va a hacer el pulmón de ese paciente para compensar la acidosis metabólica? ¿Va a respirar más lento, hipoventilar o va a hiperventilar el paciente? Va a empezar a hiperventilar. Es una respuesta fisiológica. Acuérdense que el CO2 es ácido. Si el paciente tiene una acidosis metabólica, ¿qué va a hacer el pulmón? ¿Qué hago con el CO2? Que es lo único que maneja, ¿no? El CO2. Pues lo voy a eliminar más. Acidifica el CO2, pues lo voy a eliminar. Y el paciente comienza a hiperventilar por una acidosis metabólica. Pero la causa es metabólica. ¿Sí queda clara esa parte? Y bueno, caso contrario, me voy ahora con el pulmón. Si el pulmón estuviera fallando, a mi paciente le daría una acidosis respiratoria, ¿no? Si el pulmón falla, ¿qué pasa con el CO2? ¿Lo retiene o lo elimina? Lo retiene. ¿Y qué dijimos que hace el CO2? Ácido. Acidosis respiratoria. ¿Sí? Los CO2 aumentan, el pulmón no puede responder porque es el que tiene la falla. ¿Quién responde? El riñón. ¿Y qué va a hacer el riñón? Si tiene acidosis, pues va a aumentar o va a producir más bicarbonato, ¿no? Produzco más bicarbonato para amortiguar estos hidrógenos ácidos que vienen del CO2. ¿Okay? Entonces aumenta el bicarbonato, Pilazo. Y puede ser que elimine más hidrógenos. El riñón responde a esa acidosis respiratoria. ¿Sale? Nada más que uno es más efectivo que otro. El riñón tarda días en compensar al paciente. O sea, no es tan rápido. Y agarra CO2, produzca bicarbonato, lo manda a sangre, es más lento el proceso fisiológico que la respiración. La respiración en minutos te puede cambiar el pH. Entonces, ojo con pacientes que hiperventilan o hipoventilan. En minutos les puede alterar el pH sanguíneo. ¿Okay? El pulmón es muy rápido. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Dudas? Vamos a ver si es cierto. Porque luego les pongo así en el examen pero está así. Yo tengo aquí el paciente número 1. ¿Okay? Con los datos, para yo saber que si mi paciente tiene acidosis o alcalosis y
si es metabólica o respiratoria, pues yo me fijo en pH, me fijo en la concentración de bicarbonato porque este es el metabólico y me fijo en CO2 porque este es el respiratorio. ¿Okay? Paciente número 1, por puro pH, ¿qué tiene? ¿Acidosis o alcalosis? Por puro Alcalosis. pH. Alcalosis. Bueno, por puro pH, ¿qué tiene mi paciente? Alcalosis. Alcalosis. Está más arriba de qué? 7.45. Ojo, parámetro de pH se lo memorizan, se sabe. El examen no les va a poner valor de referencia de pH, tranquilo. Parámetros fisiológicos que ya deben de manejar. ¿De qué tipo? Porque si nada me ponen alcalosis, se los pongo más. Pues sí, por puro pH, sí, más arriba, más abajo. Para eso pues me tengo que fijar en bicarbonato CO2. Bicarbonato está Bajo. bajo. Y CO2 está bajo. ¿Quién es el culpable de que le dé alcalosis? Bicarbonato. Bueno, en este caso sería más bien Bicarbonato bajo da alcalosis. no. CO2 bajo da alcalosis. Sí. Sí. Entonces, ¿quién es la causa primaria de su alcalosis? ¿Lo metabólico o lo respiratorio? Respiratorio. Lo respiratorio. Entonces tienes alcalosis respiratoria. ¿Se acuerdan que tanto en alcalosis y así, metabólico y respiratorio te van a cambiar los parámetros de bicarbonato y CO2? Entonces, ¿cómo sé quién es la alteración primaria? Ojo, con alteración primaria te estoy diciendo quién es el culpable de su desequilibrio. Porque ya vi, si el pulmón falla, me va a responder el riñón. Y el riñón me va a alterar bicarbonato, también lo va a subir y lo va a bajar. Pero es una respuesta al pulmón, porque el problema fue el CO2. O caso contrario, el bicarbonato sube y baja, quien me va a responder es el pulmón. Y eso también te va a subir o bajar CO2. Pero el CO2 es una respuesta, no es la causa primaria. ¿Sí? Entonces, el número 2 que tiene el paciente. Acidosis. Y si se fijan, está igual que el de arriba, no nada más que el pH también. ¿Quién es el culpable? CO2 bajo, que es su carne, acidosis. ¿Bicarbonato bajo me da acidosis? Sí, y el bicarbonato es un componente metabólico. El paciente tiene acidosis metabólica. ¿Okay? Esto es muy sencillito, ya en ocasiones se pone un poquito más complejo porque hay otras pruebas que se hacen. Inclusive podemos meter a cloro, pero vamos a meter ahí a eso no cae ese nivel. Los médicos se encargan. Número 3 que tiene mi paciente. Acidosis. Acidosis. ¿Quién es el culpable? ¿Bicarbonato alto me da acidosis? No. Entonces, ¿quién me da acidosis? CO2. ¿Sí? Acidosis respiratoria. CO2 aumentó. Mi fórmula, de hecho lo puedes ver en fórmula. CO2 aumenta. Fue la causa primaria, ese es el típico falla respiratoria. ¿Hacia dónde se me va mi formulita? Se va hacia allá, pues sí, vas a formar, ¿qué le vamos a dar bicarbonato? También va a aumentar y también van a aumentar los hidrógenos. Y esto me está dando acidosis respiratoria, pero ojo, bicarbonato lo voy a medir y me va a dar alto también. ¿Ok? Ya se lo dije, no me acuerdo. Bueno, y la 4 pues ya que me faltaba. Está ligeramente elevada y creo que es lo mismo que arriba, aunque este está normal. ¿Sí? Y paciente tiene alcalosis metabólica. Nada más les comento porque a veces está normal, pero digamos está en el límite de lo normal. Entonces, se los comento porque a veces sí encontramos esos casos también de pacientes que pueden estar en el ¿y el número 5 que tiene? Acidosis. Ligera. Compensada. pH más está bien. abajo y peso está normal. Normal. Acidosis compensada.
¿Tiene un desequilibrio ácido base? Ustedes me pondrían que sí, pero es lo primero que les preguntaría. Sí. Sí, porque está tirando el valor inferior. Si bicarbonato sí tiene algo, o sea, ojo, por eso les decía, hay algo, el pH está alterado. Pues Está al límite inferior. O sea, Pero está alterado. por valor de Está referencia. alterado el pH, está fuera del valor de referencia. Por valor de referencia no, pero por límite sí. Digamos, está en el límite inferior del valor de referencia, pero está dentro del valor de referencia. No está fuera. Y un paciente con un pH de 7.36, pues está sano, o sea, está bien. Su pH funciona, ¿ok? Entonces, ojo, el pH no está alterado. Sin embargo, estoy viendo bicarbonato bajo. Y pues bicarbonato si se me altera, de cualquiera de estas dos moléculas si se me alteran, pues yo sé que esos son claves para medir pH. De hecho, por eso les puse la ecuación de ácido. ¿Okay? Entonces, ojo, sí tendría un desequilibrio ácido-base, hay que ver cuál es la causa, porque tampoco es bueno yo estar ya sea bicarbonato CO2 alto o bajo. Lo que puede ser, como el compañero, que esté compensado. ¿Okay? Entonces, yo con esto pues diría CO2 está normal, ¿no? Y aparte está en el límite inferior del valor de referencia. Tendría una acidosis metabólica ligera, ¿ok? Que a lo mejor porque como el valor es tan pequeño todavía no lo veo en el pH, pero hay que tratar al paciente, porque si el paciente no recibe tratamiento, a lo mejor sí. Entonces el pH también puede ir a acidosis. O a lo mejor está compensado. ¿Ok? No sé porque no he hecho el cálculo. ¿Podemos saber si está compensado? Sí, sí se puede saber. Hay unas tablas y hay un cálculo que se hace. Y te dice, ok, esto es porque está iniciando su desequilibrio y por eso veo CO2 normal. O este CO2 normal es porque el pulmón lo está compensando y lo está manejando en los valores más bajos. ¿Sí me explico? ¿Okay? Ya no me meto, pero los médicos o los urgenciólogos ya hacen otros cálculos, inclusive pueden ver cómo está cloro, porque se acuerdan que cloro y bicarbonato se intercambian. Entonces, si bicarbonato está alterado, yo lo siguiente que vería es cloro. Y con el valor de cloro y bicarbonato, tú puedes todavía determinar más cosas de su desequilibrio ácido-base. ¿Ok? Y el último jóvenes que tiene. ¿Está vivo? Un lugar en la tumba. ¿Está vivo? Lo dudo. Alta 5 tiene. Este punto, si está vivo, está muy grave. Están en coma o ya está todavía vivo. Está en el límite de lo que nosotros ya podemos manejar de desequilibrios o de pH. Pero todavía lo podemos tratar. ¿Ok? ¿Qué tiene? ¿De qué tipo? Bueno, pH bajo, ¿qué tiene? Acidosis. Respira. ¿De qué tipo? Bicarbonato está bajo, el CO2 está. ¿De qué tipo? Mixto, ¿no? Bicarbonato bajo te da acidosis. Sí, que sería acidosis metabólica. Y CO2 alto te da acidosis. Sí, respiratoria. Entonces, ya no se los mencioné, pero ahorita sus compañeros, los que hagan fisiopatología, se los mencionaron. Pero también hay trastornos ácido-base mixtos. ¿Qué significa la palabra mixto? Que yo tengo un desequilibrio metabólico y también tengo un desequilibrio respiratorio. Y esos son por eso vemos ese pH. Ejemplo de este paciente, no tengo el dato, lo digo de tener por ahí, pero no me acuerdo del caso clínico como tal, pero tu paciente no puede tener una falla respiratoria e insuficiencia renal. Sí. Pues un paciente tiene insuficiencia renal y una falla respiratoria. ¿Qué tal si tu paciente es diabético y ya tiene insuficiencia renal? ¿Y qué tal si tiene una infección pulmonar o tuvo neumonía? No sé, ¿sí me explico? Entonces, ni el pulmón le funciona, ni el riñón adecuado.
mis dos órganos, por eso vemos el pH tan descompensado. Eso no está compensado y por eso le damos, son los pHs más alterados que tenemos. Entonces, ojo, en este curso vamos a estar viendo que daño renal, daño hepático, sí, me voy a enfocar en un tejido que hepatitis, insuficiencia renal, pero ya en la clínica te llegan pacientes diabéticos, hipertensos con cáncer y cada una de esas enfermedades pues genera una alteración en el cuerpo. Hay pacientes que pueden tener más de una condición, o dar más de un daño en el cuerpo. Obviamente son los pacientes más críticos en el hospital y generalmente son los que están en unidades de cuidados intensivos. ¿Sí? O los que tienen falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, que tienen una falla pulmonar. Imagínate la oxigenación de un paciente que le falla el corazón y le está fallando. Dos órganos importantes para la oxigenación de los tejidos. Uno manda el oxígeno y el otro es el intercambio. ¿Okay? Entonces, ojo con estas cuestiones críticas. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, me quedan 35 minutos, jóvenes, y los voy a utilizar. Lo siento. ¿Me hacen equipos de 4? Sí. Son 4 personas, entonces deberían de poder resolverlos en 35 minutos. Sí. ¿Okay? Me forman equipos de 4 y ahorita ¿Quieres ser equipo? Pero con cuidado, bebé.